En el siguiente video vamos a hablarles acerca del caso del grafitero Diego Felipe Becerra, el cual en el año 2011, más precisamente el 19 de agosto en Bogotá, se conoce que murió tras recibir un disparo de un patrullero de la policía, el cual afirma de que Diego era una persona la cual estaba siendo perseguida por él por anteriormente haber atracado un bus de Transmilenio. Estos fueron... No. En el siguiente video hablaremos acerca del caso de Diego Felipe Becerra Lizarazo, el cual después de 7 años se dará inicio al juicio por la manipulación y alteración de la escena del crimen en los hechos que rodearon el crimen del joven grafitero, quien murió tras recibir un disparo de un patrullero de la Policía Metropolitana de Bogotá el 19 de agosto de 2011. La Fiscalía General expondrá su teoría del caso, la cual señala que esa noche un grupo de policías llegó al lugar donde el uniformado había atacado con su arma de dotación al joven de 16 años con el fin de ubicar una pistola que había sido adquirida horas antes en el mercado negro de la capital de la República. Esto con el único fin de señalar a Becerra Lizarazo de haber amenazado al patrullero Wilmer Antonio Alarcón después que éste lo registrara tras recibir una denuncia por el atraco a los pasajeros que se movilizaban en un bus del servicio público a las alturas de la calle 116 con avenida Boyacá. Igualmente, los policías realizaron una ronda por varios medios de comunicación del país junto a Jorge Narváez, el conductor del bus, quien señaló que el joven Diego Felipe Becerra, en compañía de otros 2 amigos, habían asaltado con un arma de fuego a los pasajeros y le había quitado el producido del día. Además, se conoció la declaración de la compañera sentimental del conductor, quien reconoció en las fotografías al menor de edad. Sin embargo, para la Fiscalía General, todas estas declaraciones hicieron parte de un estructurado plan que buscaba desviar la investigación y justificar el actuar del patrullero Alarcón. El ente investigador, en el escrito de acusación, señalará que desde que se recibió la llamada del patrullero Alarcón se creó una estrategia para acusar al joven de ser un atracador y se ordenó la compra de un arma de fuego con el fin de ubicarla en el lugar de los hechos y así sustentar el dicho del informado. Los policías firmaron un pacto de silencio con el fin de que se conocieran las acciones que se alentaron esa noche. Entonces veremos en el siguiente video las pruebas que presentará la Fiscalía, las razones que dará la defensa, qué piensa la familia y en general qué es lo que está pasando con este caso, el cual el mismo año de lo ocurrido la ONU se manifestó que debe ser la justicia ordinaria la encargada de adelantar el proceso del patrullero que presuntamente disparó contra Diego Felipe Becerra. En un concepto emitido el 28 de septiembre del año en el que sucedieron los hechos, enviado a la Fiscalía General de Vivian Morales, la Oficina de Alto Comisionado para los Derechos Humanos manifiesta que el asesinato del joven grafitero Diego Felipe Becerra se dio en actos por fuera del servicio por parte de los agentes de la Policía Metropolitana que estuvieron presentes en el confuso hecho. Según la misiva enviada por Juan Carlos Monge, representante encargado de la ONU en Colombia, este concepto, la muerte de Becerra ocurrida el 19 de agosto en el norte de Bogotá se habría dado una gran violación de derechos humanos a la vida, precisando que el asesinato se dio a consecuencia del uso de la fuerza por un funcionario encargado de hacer cumplir la ley que no obró de acuerdo con los principios de absoluta necesidad y proporcionalidad, haciendo clara referencia al patrullero Wilmer Antonio Alarcón, señalado de haberle disparado por la espalda al joven grafitero, basándose en el Código Penal Militar
En ningún caso podrán relacionarse con el servicio las conductas que sean abiertamente contrarias a la función constitucional de la fuerza pública y que por su sola comisión rompa el nexo funcional de la gente con el servicio. Ante esto se rechaza la posibilidad que la justicia penal militar asuma este caso, pues por lo expuesto anteriormente, por lo que debe ser la justicia ordinaria la encargada de investigar, juzgar y sancionar a los responsables de delitos constitutivos de violación de los derechos humanos. Vale recordar que ese 28 de septiembre del mismo día que se fue enviado el informe de la ONU, la Fiscalía General manifestó que el proceso de Diego Becerra sería trasladado a la justicia penal militar por las pruebas recogidas. Hasta ese momento señalaban que se trataba de un acto de servicio. Sobre este hecho, la abogada Miriam Pachón, quien defiende los intereses de la familia del grafitero, precisó que Morales Hoyo omitió este concepto, algo que llama mucho la atención, pues se manifiesta que se violaron los conceptos constitucionales y se presentó un exceso de fuerza. Eso es gravísimo. Por más que se devuelva a la justicia ordinaria, queda un sinsabor por parte de la Fiscalía General y la Procuraduría, pues no se protegieron los derechos humanos de todos los colombianos. Aquí en este caso las cosas se han hecho de manera muy lenta. Entonces, a continuación veremos los diferentes puntos de cada una de las partes. Principalmente la Fiscalía sostiene que este caso se trata de un falso positivo urbano. Acusan al coronel José Javier Vivas, Nelson de Jesús Arévalo, John Harvey Peña, Freddy Navarrete, Sneider Rodríguez, Nelson Tovar y el principal de todos, el patrullero Wilmer Alarcón, quien accionó el arma contra el joven Diego Felipe Becerra, que según su testimonio, el muchacho llevaba un maletín en el cual creyó que portaba un revólver. A ellos se les acusa de falsedad en documento público, ocultamiento o destrucción de material probatorio, entre otras acciones delictivas. Los coroneles José Javier Vivas y Nelson de Jesús Arévalo fueron privados de su libertad. El fiscal Buitrago ordenó la orden de captura contra ellos, pero posteriormente fueron dejados en libertad, ya que, según Sandra Londoño, la juez de control de garantías, concluyó que no establece inferencia razonable de las conductas que se imputan. Esta decisión fue apelada por el ente acusador y el 4 de septiembre de 2013 los coroneles fueron capturados nuevamente. A pesar de todo esto, ellos alegan no tener nada que ver con ello, supuestamente porque no conocían al patrullero y que encontraban ilógico ayudar a este por sobre los otros 18.000 más que habían en Bogotá esa noche. El coronel Peña, a los 2 años de estar recluido, pidió su libertad. Esta, sin embargo, fue negada. Él afirma que aún no sabe por qué razones lo tienen privado de su libertad, si ya habían testimonios de otros patrulleros donde no lo involucran a él directamente, salvo que estaba cumpliendo su papel de supervisor en la zona norte. Por la hora en la que estuvo en la escena del crimen, su participación no habría ido más allá de registrar los hechos narrados por los patrulleros responsables de la alteración. Los que alteraron la escena, Freddy, Sneider y Nelson, recibieron casa por cárcel. Al día de hoy, quienes confesaron el delito de alteración de la escena del crimen están a pocos días de conseguir la libertad. Entre tanto, los coroneles siguen en audiencias preparatorias y desconocen qué tiene la fiscalía en su contra y cuál es el material probatorio con el cual se les mantiene privados de su libertad. Y el principal de ellos, Wilmer Alarcón, se encuentra en fuga. Hasta hoy en día parece que nadie lo está buscando. Días posteriores a la muerte del joven grafitero, el patrullero Wilmer Alarcón se refirió a los hechos, contando la historia a su parecer, en donde dijo expresamente que el joven grafitero acababa de robar en un bus de Transmilenio y que este patrullero reaccionó a los reportes del conductor de Transmilenio, que posteriormente se convertiría en pieza fundamental en la investigación. Luego de recibir el reporte del cuadrante, el señor patrullero Wilmer Alarcón emprendió una persecución buscando al joven grafitero, supuestamente el presunto ladrón que había acabado de robar en Transmilenio. Luego de esto encuentra el joven grafitero en una calle poco transitada de Bogotá y que estaba muy oscura, en donde procede a hacerle una requisa al joven grafitero que tenía una mochila en su espalda. En la mochila el joven grafitero, según medicina legal, tenía potes de pintura
artefactos utilizados a la hora de hacer grafitis en las calles de Bogotá. La misma medicina legal fue la que dio el argumento de que el joven nunca había tocado el arma encontrada en el lugar de los hechos, arma que, como bien se dijo, fue dotada por los señores policías, el señor patrullero, para alterar la escena del crimen. Después de cierto tiempo, el patrullero se vuelve a pronunciar respecto al crimen sucedido esa noche. Durante sus primeras audiencias, el señor Wilmer Alarcón nunca aceptó los términos. Incluso estaba enredado también su señor abogado, porque el abogado fue el que esa noche le habría recomendado a Wilmer Alarcón que alterara la escena del crimen, poniéndola a su parecer. Luego de un tiempo, el patrullero Wilmer Alarcón queda en libertad por vencimiento de términos, precisamente un día antes de que se le fuera a dar condena. Se le ha demostrado al pueblo colombiano de manera justificada que Diego era inocente. Era simplemente un artista como esos jóvenes que recorren la capital para plasmar su arte. Este es un caso que se resuelve en 1 año y medio, y sus familiares llevan 8 años sin que hasta ahora tengan mayores avances. Su familia han tenido 8 años incesantes en la búsqueda de los responsables de la muerte de Diego, y han sido muy pocas las respuestas que han obtenido. A los 5 años se logró conseguir una condena en contra de Wilmer Alarcón, pero su abogado, en complicidad con algunos jueces, de manera extraña, le otorgaron libertad condicional, y desde esa fecha el señor Wilmer Alarcón está prófugo de la justicia. Este es un dolor inmenso para la familia del menor Diego Felipe Becerra, pues sus familiares en múltiples ocasiones nos han dado a entender que esto es algo que no se puede superar aunque el tiempo pase, pero que obviamente se han acostumbrado y hecho la idea de que su hijo Diego no va a regresar nunca más. Pues esta es una herida abierta que nunca va a sanar. Lo único que desean es encontrar a los culpables y que paguen por sus acciones, para que así su hijo Diego pueda descansar en paz. Este patrullero, el cual fue condenado a 36 años de cárcel, fue después dejado en libertad por un juez de circuito y actualmente sigue prófugo de la justicia. Hasta el momento, en las audiencias preliminares, solo se ha proferido una condena contra el patrullero Wilmer Alarcón por la supuesta muerte del joven grafitero Diego Felipe Becerra. También se le está buscando por manipulación en la escena del crimen. Actualmente, a pesar de que este ha sido condenado, este sigue en libertad y ninguna autoridad competente se le está buscando.